En esta mañana, hermanos, tratando de encontrar algo que sea apropiado para el momento en que estamos viviendo. A veces pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos problemas, los únicos que tenemos interrogantes, que tenemos preguntas difíciles. Alguien dijo, en medio de los momentos difíciles, la fe es un librar batalla tras batalla, pero ella será la vencedora de todos los grandes enemigos. La fe será la vencedora de todos los grandes enemigos, incluyendo los problemas que nosotros enfrentamos. Los grandes hombres de la fe tuvieron preguntas difíciles, preguntas que casi no tienen respuesta. Por ejemplo, Moisés, cuando Dios lo llamó, Dios no quería enfrentar la situación. En el capítulo 4 del libro del Éxodo, parafraseándolo, cuando Dios le ordena a ir a Egipto, le dijo: ¿por qué no mandas a Moisés, a Aarón y no a mí? No queriendo enfrentar él la misma situación. Elías, en un momento inclusive depresivo de su vida, en el capítulo 19 de Primera de Reyes, es un hombre que no quiere continuar viviendo. Y lo dijo claramente: Señor, no valgo más que mis padres. Por favor, quítame la vida. En un momento difícil, duro. Hoy vemos a un hombre, o quiero que veamos a un hombre, con 3 preguntas difíciles también, y que yo creo que son relevantes para el día de hoy. Preguntas que a veces no tenemos nosotros respuestas. Y muchos a veces piensan hacerle preguntas a Dios cuando lleguen al reino de los cielos. Yo no tengo problemas, interrogantes cuando llegue al reino de los cielos, ni preguntas que hacerle a Dios. La pregunta que yo tengo es a mí mismo: ¿qué dirá el Señor de mí? Aleluya. Esperando que me diga: bien, buen siervo. Amén. Porque esa es la pregunta que va a valer la pena en aquel día. En el día de hoy quisiera que leamos en el libro del profeta Habacuc, un profeta que tuvo unas interrogantes bien serias, y que quisiéramos basarnos en su libro para el pensamiento de esta mañana. Habacuc, capítulo 1, y vamos a leer los versos del 1 al 4. La palabra de Dios dice: esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Es una de las primeras preguntas que se hace. ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Verso 3. ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo que ante mis ojos
destrucción y violencia, surgen riñas, abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias se dictan con injusticia. Oremos para pensar en esos versos y en esas preguntas que aparecen ahí en el libro de Habacuc. Señor, te pedimos que tú nos ayude, que tú nos bendiga, que tú nos dirija y que tú prepares nuestras mentes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, para preguntas así tan difíciles, solo la palabra de Dios tiene respuestas razonables y coherentes. Porque el mundo secular se va por otras vertientes, por otros caminos, tratando de dar respuesta a las grandes interrogantes de la vida. En el libro de Habacuc, un poquito más adelante, en el capítulo 2 y el verso número 4, dice claramente: el justo por la fe vivirá. Sobre esta mañana yo quisiera platicar bajo el tema viviendo por fe. Viviendo por fe. Y vamos a ver esas por lo menos 3 grandes preguntas que se hace Habacuc en este pasaje. ¿Hasta cuándo, Señor? Dice, me quejaré de la violencia. Lo primero es la violencia. Luego dice el mal y el sufrimiento. Y tú no respondes. Tú no salvas. Esas son las preguntas que se hace Habacuc. Yo quisiera que miremos, por lo menos, pensemos en la primera. Lo primero que él habla aquí es de la violencia que está existiendo. Vemos violencia por todas partes, ¿no es cierto? Hoy más que nunca, el crimen anda suelto por todas las calles. Yo generalmente no sueño, porque me duermo y me despierto y durante toda la noche. Una de estas noches, quizás por todas las noticias y todas las cosas que uno oye, soñé que íbamos en un carro y estábamos parados y había otro carro allá parado. Un carro extraño, bien oscuro. Y que yo miraba, cuando estábamos ahí, alguien iba manejando, yo no. Y cuando estábamos manejando, miraba a unos hombres con metralletas adentro del carro, en el sueño. Y yo le dije al otro, uy, tú arráncate que yo me acuesto en el piso. Andamos así muchas veces, ¿no es cierto? Hay violencia, no sabemos dónde nos vamos a encontrar una persona arrebatado de violencia. Quizás las mismas enfermedades tienen a la gente en puntilla, así, donde no se aguantan los nervios. La violencia, dice él. Y me llamó la atención porque pensamos que solamente hay violencia en este tiempo, pero no es cierto. La violencia viene desde muy atrás. Friedrich Nietzsche o Federico Nietzsche, siendo
el hijo de un ministro y teniendo abuelos que fueron ministros, se apartó del camino de Dios. Y él inmortalizó una frase que se llama: Dios ha muerto. Dios ha muerto. Y él mismo dijo después, profetizando en sus propios pensamientos y en su propia filosofía: si Dios ha muerto, el siglo XX será el siglo más sangriento de toda la historia. Y el siglo XVIII murieron por violencia alrededor de más de 5 millones. En el siglo XVII y el siglo XIX alrededor de 7 millones y medio. Y en el siglo XX, cuando él dijo que sería el siglo más violento, en Europa solamente 28 millones de personas perdieron la vida por causa de la violencia. La violencia no es el problema del hombre porque está mal enseñado. La violencia es el resultado del hombre confiando en sí mismo, en la filosofía, en su propio poder y apartándose de Dios. Eso es lo que ha producido la violencia. Es el alejamiento de Dios. Yo estaba pensando y me metía a estudiar. Y me di cuenta que según un estudio, cada niño de aquí de Estados Unidos gasta más de 15 horas mirando videojuegos. Y como lo dije una vez anterior, desde aquí, la mayoría de los juegos no son buenos si no tienen alta violencia. You know that? Y que los juegos que más se han vendido son los que más violentos son. Y yo se los mencioné, por lo menos 2 de los más violentos, ¿no? Y hoy se comunican y se conectan. Fulano por allá, yo por acá, yo lo oigo. Muévete, muévete, me van a matar. ¡Ey, cuídate! Es una pelea. Violencia. Pregunte esos niños cuántas horas van a la iglesia a escuchar la palabra de Dios cuando dice: mi paz os dejo y mi paz os doy. En cuanto dependa de vosotros, estáis en paz con todos los hombres. La palabra de Dios anuncia la paz. Pero el hombre se ha olvidado de Dios. Y es la violencia, es la que impera en la casa, en la televisión. Hay 2 cosas. La televisión para el mundo es buena si tiene 2 cosas: mujeres desnudas y actos de violencia. That's it. Porque la noticia es buena si hay violencia. You know? Si no hay violencia, no. ¿Oíste lo que pasó? Ponlo. Tenemos que saber que algo violento ha pasado. Estamos preocupados porque posiblemente a mitad de febrero comiencen a tronar los cohetes, como dicen por ahí. Entre Rusia
y Ucrania. Y la gente, ¡uy! Están locos. ¿Por qué un imperio tan grande como Rusia quiere atacar? ¡Qué malos son los rusos! Y a veces no pensamos, ¿por qué se levantan ellos? Es porque otros quieren ir a dominarlos en su propia casa. Y ellos dicen, no nos vamos a dejar. Muchas veces somos engañados por las cosas que vemos. Hermanos, es tiempo de concentrarnos no en las cosas que andan surgiendo, las cosas que andan pasando. Es tiempo de congregarnos, de meternos, de afirmarnos y de acercarnos cada vez más y más a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que da esperanza, y esperanza con libertad, con paz, con gozo y con alegría para el corazón necesitado en los tiempos que estamos viviendo. La palabra de Dios es lo único que es efectivo. La violencia por todas partes. Y lo segundo que habla el profeta es de la injusticia. Trato de encontrar algo que se vive, que se oye, que se siente, que se experimenta, para ver si me creen la gente, ¿no? Porque yo digo que a veces le creen a los políticos más que a uno. Hay gentes que se van de cabeza por un político, que hasta llegan a la cárcel defendiendo un político. Ojalá que nosotros tuviéramos ese coraje para defender y promover al Dios Todopoderoso, que lo merece mucho más. ¿No es cierto, hermanos? Lo segundo que habla, como le dije, es la injusticia. El verso número 4 que leímos: el impío acosa al justo, y las sentencias que se dictan son injustas. ¿Usted cree que vivimos en un sistema de justicia? Para nada, hermanos. Estamos viviendo en el lugar más, bueno, hay justicia a todo lo largo del globo terráqueo. Y luego nos podemos mover al continente. Primero el mundo, luego el continente. Nos vamos al país. Y en el país nos podemos ir al estado donde vivimos. Y del estado donde vivimos a la colonia. Y de la colonia, cuidémonos que también no ocurre en nuestras casas. Pero es una violencia a todo lo ancho. Y para no darle estadísticas, ustedes lo notan. Sin embargo, uno de los grandes pensadores, Platón, no sé si por qué le pusieron Platón. A veces pienso que sería porque comía mucho y quería que le sirvieran en un plato grande. I don't know. Pero Platón dijo: la justicia es la columna o el pilar más fuerte de un buen gobierno. La justicia es el pilar más fuerte. Y nada es justo si no me conviene a mí. Es lo que el hombre hoy practica. Pero él dice: ¿por qué veo que se hace injusticia? Y yo pensaba, ¿se acuerdan ustedes? Debe estar fresco en sus mentes. Una jovencita y un delincuente le descarga, creo que 22 disparos y le quita la vida. El delincuente, con un poquito de dinero, sale a caminar libre por las calles.
y luego lo comparamos con otro delincuente que le quita la vida a uno con un solo disparo, se esconde y buscan por mar y por tierra, inclusive en otra nación, hasta encontrarlo para posiblemente condenarlo de por vida en la prisión y sin posibilidad de salir de la cárcel. ¿Es eso justicia? Miramos también un muchacho que tuvo un accidente en un camión y que lloraba desesperadamente y le metieron quién sabe cuántos años, 110 años de multa, y que un político luego, tratando de ser bueno, le rebajan la sentencia. Pero no crea que tan por ser bueno, sino para ganar los votos de los hispanos. ¿Es eso justicia? Ni justicia para allá, ni justicia para acá. Por eso el profeta dice, ¿qué pasa? Señor, tanta violencia. Señor, tanta injusticia. Y luego pasa a decir o hablar acerca del sufrimiento. ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Una gran pregunta. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios no detiene el sufrimiento? ¿Por qué esas cosas? Es una pregunta muy teológica que no tenemos quizás el tiempo para platicar acerca de la existencia del mal, la razón y por qué Dios no detiene el mal. Pero el profeta tiene esa gran pregunta. ¿Por qué tanto mal? Lo que pasa, hermanos, muchas veces es que estamos viviendo en un tiempo en que la palabra de Dios, la moral, porque es necesario que entendamos, mire, los grandes poderes de los tiempos, los griegos, por ejemplo, para los griegos lo más importante era el conocimiento, la sabiduría, el avance del hombre por sus propias capacidades. Y de ahí salieron los grandes intelectuales, Aristóteles, los matemáticos, los hombres que yo no quería saber de ellos, como Baldor. Yo no quería ver el álgebra de Baldor. Tengo guardado un libro de cuando iba a la escuela y me da pánico verlo todavía. Cuando hablamos de los polinomios, y todos los terminados en omios, me asustaban. Pero de ahí vienen todos los intelectos. Sófocles, Aristóteles, Platón, y todas esas gentes. Pero lo importante es para ellos era el conocimiento. Y luego llegan los romanos. El poder de los romanos. Para los romanos lo más importante era la gloria, lo grandioso,
demostrar el poder por medio de las grandes construcciones. Por eso se va a encontrar con la catedral más famosa, arquitectónicamente hablando, la arquitectura más famosa, la Catedral de San Pedro, en el Vaticano, donde hay oro que sobra por todas partes. La gloria, los edificios de Florencia, las arquitecturas, los frescos, los pintores impresionantes, Miguel Ángel y sus esculturas, Leonardo da Vinci y sus pinturas y sus inventos, cosas gloriosas. No podrá encontrar usted una pintura más famosa. Bueno, separado de la Mona Lisa, que la Capilla Sistina. Las pinturas más impresionantes. Se necesitaron los hebreos. Fueron los únicos que trajeron la verdadera solución y el verdadero y más gran, valioso que nosotros podamos tener. Fueron los hebreos que trajeron a Dios en la ecuación de todos estos hombres. Fueron los hebreos que dijeron: solamente hay un Dios, y es Dios todopoderoso, y es el Dios que ayuda, es el Dios que transforma, es el Dios que libera, es el Dios que cambia, es el Dios que protege. No es la ciencia necesariamente. La ciencia tiene sus valores, el conocimiento tiene sus valores, la gloria tiene sus valores, pero más que todo hay algo más importante, más valioso y más grande, y es el Dios todopoderoso. ¿Qué nos hace pensar, hermanos, en esta mañana? Nos hace pensar en la importancia que usted tiene como creyente. Si aquellos hombres influyeron en la sociedad de una manera tan increíble que han sacado hasta la palabra de Dios de los lugares públicos, cuanto más no es necesaria su voz, su presencia, su vida, su actitud, de que vean que los cristianos, los creyentes, somos personas que tenemos la paz, la felicidad, la esperanza, la seguridad y la confianza y la fe necesaria para vencer todos los problemas de la humanidad. Solamente el cristianismo. Pero oiga, en cuanto al sufrimiento, lo que dicen la ciencia y los doctores. En una cumbre de doctores psiquiátricos, y cito, dijo uno de sus directores: no debemos usar la palabra malo para cuando una persona haga algo totalmente desenfrenado. No podemos decir que esa persona es una persona mala, dijeron los psiquiatras. Porque eso, si decimos que es malo, eso produce un pensamiento moral. Si decimos que es malo, estamos pensando en algo inmoral. Más bien, tenemos que decir que está enfermo. Porque si decimos que está malo y lo dirigimos hacia la moral, tenemos que hablarle de Dios. Pero si decimos que está enfermo, entonces lo podemos llevar
a la clínica, podemos llevarlo al hospital, podemos decir más bien que está loco y allí podemos endrogarlo. Y yo diría, volverlos zombies. El hombre secular mira la solución en lo clínico, no en lo moral. Y la verdad que el gran problema del hombre es un problema moral, porque se ha alejado de Dios, y donde no está Dios hay caos. Por eso Cristo, cuando se iba, dijo: hay una cosa que ustedes necesitan, y es la paz de Dios. Y por eso yo le voy a enviar el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo no hay paz, no hay justicia, no hay cambio en el sufrimiento y en los problemas del hombre. Lo que el hombre necesita es a Dios y al Espíritu Santo. Hubo un ministro que estaba esperando su oportunidad para comunicarse, y mientras esperaba comenzó a tararear una canción, y la canción más o menos decía: el conocimiento de la vida es tan pequeño, los ojos de la fe se opacan, pero yo sé que Dios lo sabe todo. Tiene un gran sentido esta estrofa. El conocimiento de la vida es tan pequeño. Nosotros ignoramos tantas cosas. ¿Cómo nos libramos de todos estos problemas? No sabemos cómo. Los ojos de la fe se opacan cuando vemos que cada vez, en lugar de arreglarse, se ponen peores. Pero decía la canción: pero yo sé que Dios lo sabe todo. Por eso es que en un sistema como el que tenemos, donde hay violencia, donde hay injusticia, donde el mal se siente y se vive, hermanos y hermanas, hay un Dios que lo sabe todo y que vive para siempre, y sabe que tiene un pueblo que solamente depende de Él. Es lo único que tenemos. Y Habacuc, después de pensar y tener esas grandes preguntas, no es él el único que tuvo grandes preguntas. Job llenó a Dios de preguntas. Y creo que no comienza Dios a escucharlo. Dios se mantuvo callado. El hombre pregunta y pregunta. Pregunta y pregunta. Como quizás se habrá hecho usted preguntas estos días. ¿Cuándo saldremos de esto? Señor, ¿cuándo tendremos? Bueno, los hombres no nos preocupamos mucho para enseñarlo, el rostro, ni las pinturas, ni esas cosas. Los hombres estamos bien. ¿Ok? Pero las mujeres están por ahí. ¿Hasta cuándo, Señor, será el día cuando podré usar mis maquillajes? No, eso no es el problema de los hombres. Y que se puedan ver. Tan caros que me costaron los labiales. Eso no es preocupación del hombre. Pero hay otras preocupaciones serias. ¿Cuándo estaremos sanos y libres? Y Dios le dijo a Job: ¿sabe qué?
Párate como un hombre. Porque yo te voy a preguntar a ti. Ahora, y tú me respondes. Y comenzó a hacerle preguntas. ¿Sabes tú dónde se formaron las gotas de agua? ¿Sabes tú dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? I don't know. ¿Y qué sabes tú de los grandes monstruos? Y él no tuvo una sola respuesta. Hermanos, posiblemente usted tampoco tenga respuestas para sus interrogantes. Pero yo le invito a que escuche cuidadosamente al profeta Habacuc. En sus últimas palabras, al concluir su libro, después de estar lleno de preguntas, de interrogantes, de por qué nos enfermamos, por qué no hay justicia, por qué no termina esto, por qué y por qué. Y en el último capítulo, y el verso 17, en el último capítulo del libro, dice Habacuc: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no hayan ovejas, ni ganado alguno en los establos. El verso 18, aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar en las alturas. Después de tener todas esas preguntas, él llega a una conclusión: que Dios es el Dios Todopoderoso. Y que aunque tengamos problemas, aunque perdamos esto, aunque no tengamos aquello, aunque no veamos el fruto, aunque no veamos la sanidad, aunque no veamos nada de lo que quisiéramos ver, hay una cosa que es cierta: el Señor es mi fuerza. El Señor es mi esperanza. El Señor es el que me va a levantar y me va a ayudar a caminar por las alturas, porque el Dios en quien creemos es el Dios Todopoderoso y que cuida de nosotros. Hermanos, ¿cuántos de ustedes realmente creen que Dios cuida de nosotros? Eso hay que creerlo. Cuando yo tuve el accidente, y con esto termino, cuando yo tuve el accidente y me puse a estudiarlo, a ver, y según científicamente probado, la sangre es lo que lleva oxígeno al cerebro, right? Y si la sangre no llega suficiente sangre al cerebro para oxigenarlo, las personas por lo menos se desmayan, pierden el conocimiento. Me dicen si estoy bien todavía, ¿ok? La hermana Marina ya que sabe de eso. Entonces, las personas pierden sangre, pero para no perder la vida y no perder el conocimiento,
tienen que tener abundancia de sangre para suplir la que se está perdiendo. Y el cuerpo produce sangre según uno ingiere líquidos, y produce sangre. Pero para no perder el conocimiento y la capacidad, la cantidad de sangre perdida tiene que corresponder a la cantidad de sangre recuperada. ¿Estamos de acuerdo? Si pierdo 1 litro, el cuerpo me devuelve 1 litro y andamos bien. Lo que hay que tratar es de tener el litro que se va perdiendo, ¿right? Tenemos un Dios que cuida de nosotros. Dije, cuando yo tuve el accidente, el brazo izquierdo, generalmente, no es lo único, pero en el brazo izquierdo generalmente es donde mejor se usa la herramienta para medir la presión arterial, ¿no es cierto? Porque tiene venas más directas al corazón y se puede medir la presión arterial y la pulsación del corazón. ¿Estoy bien? Cuando yo tuve ese accidente, hermanos, yo pude haber perdido la memoria, porque me llevé las venas que conectan al corazón. Y cuando me desbaraté todo esto, yo no lo pensé. Yo no me senté a analizar, a ver, voy a perder tantos litros. No, yo no pensé en nada. Yo lo que agarré fue un pantalón y me lo forré. Pero no fue para hacer nada, fue para no hacer el reguero de sangre por todas partes. Ahí me detuve, comencé a cerrar mesas. Ustedes ven esas mesas plegadizas, plásticas, que uno la abre y la cierra y las abre, right? Yo tenía una de esas, así con la mano, le metía por acá y le agarraba y cerraba con esto, y el chorro de sangre ahí adentro. Cerré esa mesa y la guardé. Tenía 2 extensiones, una en un serrucho de mesa y otra en un serrucho que corta así, redondo. Los envolví todos, cerré el serrucho de mesa, lo guardé también. Recogí las extensiones y las guardé. Y ya y luego cerré el garaje. Y cuando ya tengo todo ese tiempo ahí, le digo a mi esposa, hey, tengo que ir al hospital. ¿Quién está mal? ¿Para qué? Digo, no, fue que me accidenté una mano. Yo te llevo. Digo, ¿cómo que yo te llevo? Tú estás más nerviosa que yo. Yo manejo. Hermanos, yo pude haber perdido la memoria en el freeway. ¿O no? Pero tenemos un Dios que cuida de su pueblo. Amén. Aleluya. Y por eso es que tenemos que creer que Dios es nuestro amparo. En medio del COVID, Dios es la esperanza. En medio de las enfermedades, Dios es nuestra única salida. Por eso dijo él, aunque yo no vea nada positivo, hay una cosa que sigue siendo buena, y es que Dios es mi fuerza.
Dios es mi consuelo. Dios es el que me cuida y Dios cuida de cada uno de ustedes. El Señor nos bendiga.